Señores y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a la clase correspondientes a la materia de inglés. Un gusto poderles saludar. Sí, buenas noches. ¿Cómo está, Pedrito? Buenas noches, bienvenido. Licenciado, buenas noches. Luis, ¿cómo está? Buenas noches. Es un plato tradicional en la provincia de Esmeralda. Licenciado, buenas noches. ¿Cómo está, compañerito Pedro? Muy buenas noches, bienvenido. Iniciemos el desarrollo de las actividades correspondientes a la materia de inglés ya en esta última etapa. Bienvenidos al desarrollo de las actividades y como es de costumbre, ustedes en pantalla ya pueden observar el documento correspondiente. Permítanme un segundito. Ya. El documento correspondiente a la tarea. Estamos en pantalla, ustedes pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de inglés, en la unidad número 11, gramática, correspondientes a la unidad ya número 4, o al tema número 4, perdón, de la unidad número 11. Y en este caso vamos a ver el subtema correspondientes a las preposiciones. Vamos a ver las preposiciones en las características de in, at y on. Vamos a ver cómo se utilizan y cuándo se utilizan cada una de ellas. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones para desarrollar la misma actividad. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 11, tema número 4, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Desarrolla las siguientes actividades. La primera dice traduce al español el siguiente párrafo. Aquí ustedes tienen un párrafo el cual ustedes tienen que traducir al español, nada más. Tienen The Park in my Town, el parque en mi ciudad. Ese es el tema central y ahí ustedes tienen que desglosar todo el contenido que ustedes tienen. Y eso es todo lo que ustedes tienen que hacer en función de esta actividad. Y ustedes obviamente dentro de de este párrafo, ustedes van a ir identificando todas las preposiciones que vamos a ver hoy, tanto la preposición in, la preposición at y la preposición on, cómo funcionan cada una de ellas. Recuerden que el trabajo de esta actividad es 100% escrita. Para ello en la parte superior ustedes ya saben cómo tienen que desarrollar la rotulación de su hojita y a continuación el desarrollo de la actividad. Recuerden leer también las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones para que la tarea cumpla los requerimientos que solicita la institución en función del desarrollo de la tarea. A continuación, y como parte última, tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos ya en unidad número 11, la parte final con el tema preposiciones in, at y on, correspondientes a la semana número 4 de fecha 1 de julio del 2024. Esta tarea permite entregas justamente desde el 1 de julio, la fecha límite de entrega es del 15 de julio y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 20 de julio del 2024. Entonces ahí tienen toda la información pertinente en función de esta actividad que ustedes tienen que desarrollar para esta última etapa, para esta última actividad que tenemos en función de esta materia. Con eso prácticamente estaríamos cerrando con broche de oro esta actividad, así es que ya saben, cumplan con todos los requerimientos que se les solicitan. A continuación, una vez que se les ha informado, que ustedes saben ya las instrucciones en función del desarrollo de su tarea, vamos a continuar con el desarrollo del contenido del tema que tenemos para la presente actividad. Y vamos a iniciar con el tema de las preposiciones en inglés. Un poco más, vamos a ver en este caso las preposiciones en función de in, de at y de on. ¿Qué significan? ¿Cuándo se utilizan cada uno de ellos? En inglés existen tres preposiciones que expresan la preposición en español. En, prácticamente las tres determinan en. Cuando utilizamos las preposiciones tanto in, on y at, vamos a ver cuándo se las utiliza. Vamos a explicarles el uso de las preposiciones inglesas con la manera más sencilla y más fácil, con la conexión de las frases comunes con textos cortos. Y vamos a iniciar la conjunción en inglés con ejemplos de uso en determinadas frases. Y arrancamos con la primera preposición. La primera preposición in, que se traduce como en. Vamos a ver, por ejemplo,
nosotros podemos utilizar la preposición in en espacios cerrados o con límite. Por ejemplo, in the kitchen, en la cocina, in the park, en el parque, in the book, en el libro. Ahí nosotros podemos utilizar la preposición in. Es una de las características fundamentales. Entonces, ¿cuándo nomás utilizamos o en qué momentos utilizamos la preposición in? Se lo utiliza primeramente en espacios cerrados o con límites. Por ejemplo, aquí tenemos la primera in the park, en la cocina. Entonces, se cumple lo que determina la regla ortográfica en espacios cerrados o también con determinados límites. Por ejemplo, in the park, en el parque. El parque obviamente tiene límites, tiene linderos. In the book, en el libro. Y también se los utiliza, también se los puede utilizar en la preposición in en ciudades o países. Ahí también se los puede utilizar este tipo de preposiciones. Por ejemplo, in London, en Londres, in Germany, en Alemania, in Ecuador, en Ecuador, in Peruvian, en Perú, y así sucesivamente nosotros podemos utilizar la preposición in siempre acompañado de ¿qué? De nombres de ciudades o también de países. También se lo utiliza la preposición in en partes del día o periodos largos de tiempo. Ahí también se lo utiliza la preposición in. Por ejemplo, in the morning, por la mañana, in Jane, en junio. También para determinar días, para determinar meses, para determinar estados del día, por ejemplo, en la mañana, la tarde, la noche. Ahí se los utiliza también la preposición in. ¿Cómo se traduce la preposición in en el español? Se traduce como en. En es la traducción, obviamente, de la preposición in. Pasamos a la siguiente preposición. La siguiente preposición es la preposición on. Esta también igual se traduce al español como en, pero vamos a ver, cada uno tiene su forma de utilización. La primera ya sabemos, se utiliza en espacios cerrados o con límites, en ciudades o países, en partes del día o periodos largos de tiempo. En cambio, la preposición on se lo utiliza en días especiales o días de la semana. Esa es una de las características fundamentales en cuanto a la utilización de on. Por ejemplo, on my birthday, en mi cumpleaños. Ahí esos son días especiales o también días de la semana. Por ejemplo, on Monday, el lunes. Entonces aquí nosotros tenemos las dos. También se los utiliza para direcciones o medios de transporte. Ahí también se los puede utilizar la preposición on. Por ejemplo, on the left, en la izquierda. On the right, en la derecha. On the train, en el tren. Ahí también se los utiliza la preposición on. En direcciones, cuando ustedes van a dar de direcciones a la derecha, a la izquierda, al centro, ahí se los utiliza la preposición on. Y también en todos los medios de transporte. Por ejemplo, aquí tenemos on the train, puedo decir on the taxi, en el taxi, on the bus, en el bus, y así sucesivamente. También se los puede utilizar esta preposición on sobre superficies o en páginas específicas. Ahí también se los utiliza la preposición on. Por ejemplo, on the table, en la mesa, on the page 25, en la página 25 y así sucesivamente los pueden utilizar. Ahí también se utiliza la preposición on. Entonces ya sabemos, tenemos 3 reglas en cuanto a la utilización de la preposición in y tenemos 3 reglas para la utilización dentro de la preposición on. Ahora vamos a ver la siguiente preposición, en este caso que es la preposición at. Igual se los traduce al español como en. ¿Cuándo se utiliza la preposición at? Se utiliza en lugares comunes o también específicos. Ahí se los puede utilizar también la preposición at. Por ejemplo, at a school, en la escuela. At the college, at the office, at the office police, y así sucesivamente. Bueno, ahí nosotros utilizamos at y se traduce en la, donde obviamente determinamos el lugar donde nos encontramos o un lugar determinado. Entonces, at se lo utiliza para lugares comunes y también para lugares específicos. Por ejemplo, at the Museum of Natural History, en el Museo de Historia Natural. También se lo utiliza at en direcciones, cuando hablamos de direcciones de domicilio, citas o acontecimientos. Ahí también se lo puede utilizar la preposición at. Por ejemplo, at 12 Liberty Street and 12 de Liberty Street.
Ahí obviamente estamos determinando ¿qué? Una dirección de domicilio. Entonces estamos determinando aquí la calle. Entonces ahí estamos determinando. La siguiente, por ejemplo, at the meeting, en la reunión. Por ejemplo, lo que estamos ahorita aquí. At the meeting, en la reunión. Ahí nosotros utilizamos la preposición at. También se utiliza la preposición at en sitios concretos y también en posiciones, en posicionamientos. Ahí se utiliza la preposición. Por ejemplo, at the door, en la puerta. At the window, en la ventana. At the floor, en el piso. Para determinar, por ejemplo, tenemos la siguiente at the top, en lo alto. También se le utiliza la preposición at, se lo utiliza en periodos vacacionales u horas y momentos concretos. Ahí también se lo puede utilizar la preposición at. Por ejemplo, una de las festividades más hermosas de todo el año, que es at the Christmas, en la Navidad. At 17 a las 5 de la tarde, por ejemplo, dice aquí. Entonces ahí estamos determinando horas, estamos determinando momentos concretos y también periodos, especialmente de vacaciones. Ahí se los puede utilizar en la preposición a. Entonces, en esta primera etapa, nosotros ya hemos visto una pequeña estructura en relación a cuándo se debe utilizar las preposiciones en inglés. En este caso, in tiene tres estructuras, tres tiempos donde se los puede utilizar: en espacios cerrados de límites, en ciudades o países, en partes del día o periodos largos de tiempo. En función de la preposición on, se los puede utilizar en días específicos o días de la semana, en direcciones o medios de transporte, sobre superficies o páginas específicas. Cuando estamos mencionando páginas de un libro, de una tesis donde esté enumerado, ahí se lo utiliza con la preposición on. Mientras que at se lo utiliza en lugares comunes o específicos, en direcciones de domicilio o citas y acontecimientos, o también en sitios concretos o posiciones. Ahí se los utiliza la preposición at. Las preposiciones en inglés son palabras que unen nombres y pronombres al resto de la frase. Prácticamente son conectores que le dan un sentido específico, especialmente determinando lugar, determinando tiempo, en función de horas, en función de minutos. Ahí se los utiliza todo este tipo de preposiciones. En este sentido, at, in y on, cuando usamos estas preposiciones para expresar tiempo, nos encontramos con las siguientes diferencias. Por ejemplo, preposición, significado y uso. Esas son las tres, obviamente, diferencias que nosotros tenemos que tomar muy en cuenta. Estas tres diferencias nosotros tenemos que siempre estar pendientes el momento de utilizar una preposición en inglés. Ejemplo, aquí tenemos at, que se lo traduce como en. Se los utiliza para cosas puntuales en el tiempo, por ejemplo, at midnight, a la medianoche, o en la medianoche, por decir, ahí nosotros en cosas puntuales de tiempo. Para referirse a la noche en general, por ejemplo, at night, en la noche, entonces ahí nosotros lo utilizamos. Para referirse a horas de comidas, at dinner and lunch, ahí estamos diciendo el desayuno, estamos diciendo el almuerzo. Ahí estamos determinando en relación a las horas de comida. Para referirse a festividades conocidas como Navidad, la Pascua, el fin de semana, el fin de año. Bueno, pese a que en los Estados Unidos ahí no se celebra el fin de año, solo es una fiesta en la cual pues, se utiliza más que todo acá en Latinoamérica. Pero obviamente para referirse a festividades conocidas como Navidad, Pascua o de festividades puntuales, ahí se utiliza la preposición at. At the weekend, at Christmas, ahí nosotros podemos ver. O también podemos in the weekend, in the Christmas, que obviamente se traduce como en cualquiera de ellos. Para referirse, también se los utiliza para referirse a largos periodos de tiempo. Por ejemplo, in May, in 2019. Entonces aquí estamos diciendo en mayo, en 1910, perdón, en 2019. Entonces ahí nosotros también, ustedes pueden observar. Antes del mes, obviamente se utiliza la preposición in. Antes del año, en sí de los números de la estructura del año, también se lo utiliza con in. Cualquiera de esas estructuras siempre es necesario cuando nosotros nos referimos a años, cuando nosotros nos referimos a meses incluso cuando nos referimos a días, se lo utiliza con la preposición in. También se utiliza para referirse a momentos del día, por ejemplo, in the afternoon.
Entonces, in the morning, en la mañana. Entonces ahí nosotros, in the evening, en la tarde, ahí nosotros utilizamos este tipo de preposiciones. Cuando queremos expresar las cantidades en tiempos, por ejemplo, in 2 days, en 2 días, ahí nosotros utilizamos la preposición perdón, la preposición in, por ejemplo, in 25 minutes, en 25 minutos. Por ejemplo, cuando están preguntándole, ¿y a qué hora llega? Ahí ustedes pueden decir in 25 minutes, eso quiere decir en 25 minutos. También se los puede utilizar con on 2 days, on 25 minutes, que cualquiera de los dos obviamente se utiliza en función de tiempo. También las preposiciones se utiliza para referirse a fechas específicas como días o tipos de días. Por ejemplo, on Jane first. ¿Eso qué quiere decir? En junio primero. Entonces, ahí estamos determinando en épocas específicas, en fechas específicas determinantes. Esto, obviamente, la utilización correcta y la identificación de las preposiciones, en este caso las 3 preposiciones básicas y más utilizadas en inglés, como son on, at, in, obviamente esto van a permitir mejorar la gramática que ustedes vayan a desarrollar, el vocabulario y más frases, obviamente, en inglés. Eso, bueno, nosotros lo vamos a ver a continuación un poco más. Cuando usamos estas preposiciones para expresar lugar, los encontramos con las siguientes preposiciones. Por ejemplo, o tenemos que tener las siguientes diferencias, las siguientes especialidades dentro del uso de las preposiciones para expresar lugares. Tenemos preposición, significado y uso. Esas son las 3 cualidades fundamentales que nosotros tenemos que tener en cuenta el momento que nosotros vamos a utilizar una preposición en función de tiempo, en función, perdón, de lugar. Cuando nosotros queremos determinar un lugar específico, ahí nosotros lo vamos a ver. Vamos a ver cómo funcionan cada uno de ellos. Por ejemplo, at, obviamente ya saben que se traducen en, nos permite utilizar en lugares como un punto de encuentro. Por ejemplo, at work. En el trabajo significa eso, at work. Entonces, ahí un lugar, un punto específico, un punto concreto. Por ejemplo, in the park, en el parque. In the church, en la iglesia. In the school, en la escuela. Un punto específico donde de pronto ustedes se van a encontrar con una persona. También se los utiliza en un lugar como un evento, por ejemplo, in the party, en la fiesta. Cuando también queremos hacer referencia a direcciones, at 23 Wood Avenue. Entonces ahí le están dando el nombre de la avenida en la cual se van a encontrar, por ejemplo, o en donde se encuentran. Ahí nos permiten determinar el lugar de un evento o una dirección. In obviamente se traduce como en y nos permite utilizarse también en un lugar como un área física, por ejemplo, in Spain, en España, in Ecuador, en Ecuador, in Colombian, en Colombia, in Mexican, en México y así sucesivamente en el país que ustedes quieran referirse. También se lo utiliza en ciertos transportes tales como taxis, coches, buses, tranvías, la metrovía y cualquier cosa que ustedes vayan a utilizar, también se los utiliza con la preposición in. Por ejemplo, in the tax, en el taxi, in the, in the train, en el tren, in the car, en el carro, in the bus, en el bus, y así sucesivamente en todos los medios de transporte, siempre se utiliza la preposición in para poder determinar el lugar en el cual se encuentra. También nos permite determinar lugares donde se concentran personas. In the kitchen queue, que es lo que dice en el centro o en el lugar de la cocina. Entonces ahí le están determinando. Entonces, un lugar específico, un lugar donde se concentran personas. También se los utiliza en lugares públicos para determinar lugares públicos. Por ejemplo, in the class, in the hospital, otro lugar público, ¿cómo sería? In the park, in the church, en la iglesia, y así sucesivamente, en lugares que sean de carácter público. También nos permite referirnos al mundo en general, in the world, en el mundo. Ahí nos permite determinar todas estas características. Vamos a ver en función de la preposición on, que también se utiliza o se traduce como en.
y se utiliza para hablar de algo que está en contacto con el suelo. Es una de las características fundamentales en cuanto a la utilización de la preposición on. Este se utiliza para hablar de algo que está en contacto con el suelo. Por ejemplo, in the beach, en la playa. Es un lugar obviamente que está sujeto al piso. In the building, en el edificio. El edificio igual está conectado al piso. Entonces ahí nosotros podemos utilizar la preposición on. En transportes, excepto en coches y en taxis. Por ejemplo, aquí obviamente también tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, la utilización en función del transporte, por ejemplo, on the train, en el tren. Entonces ahí también se utiliza la preposición on. Cuando hacemos referencia a los puntos en función de dirección, cuando queremos hablar de derecha o de izquierda, por ejemplo, on the left, a la izquierda, on the right, a la derecha, ahí nosotros podemos utilizar la preposición on. En sitios, en páginas web, pues nosotros que estamos ya 100% tecnificados, que estamos en contacto con la tecnología, cuando hablamos de una página web, cuando, por ejemplo, la página del colegio, la página donde están toda la información, la página que está del aula virtual, la página que está de las notas, ahí nosotros, por ejemplo, podemos determinar, como por ejemplo, en este caso, uno de los navegadores que nosotros tenemos en Internet para poder navegar, tenemos, por ejemplo, el Google, tenemos on Google, eso quiere decir en el Google también nos permite para referirse a la costa, a las fronteras o el camino en general. Entonces ahí también se utiliza la preposición on, por ejemplo, on my way. Entonces ahí obviamente está determinando una frontera, entonces está determinando un sitio específico. Para referirnos también a edificios, a plantas de islas, también obviamente se los utiliza la preposición on. Por ejemplo, on the second floor, estamos hablando en el segundo piso. On the third block, perdón, on the third floor, en el tercer piso. On the fourth floor, en el cuarto piso. On the first floor, en el primer piso y así sucesivamente. Cuando ustedes quieran determinar el piso, las plantas, obviamente, de un determinado edificio, ahí también se utiliza este tipo de preposiciones. Eso en cuanto a las preposiciones, es algo muy sencillo, pero es muy necesario conocer cada uno de estas tres preposiciones y también el uso, cuándo se debe utilizar para no cometer errores. Si ustedes pueden observar, es prácticamente imposible de pronto cometer algún error o confundirnos en estas tres preposiciones, porque tanto in, at y on se traducen como en. Todas las tres se traducen en una misma forma al español, donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado el momento de utilizarlo, cuándo vamos a utilizarlo, en qué momento vamos a utilizarlo y para qué nosotros lo vamos a utilizar. Ahí nosotros, de acuerdo a las reglas ortográficas que hemos acabado de ver, ahí nosotros tenemos toda la información pertinente en función de estas actividades. Entonces siempre hay que tener un poco de cuidado, pero obviamente es un tema bastante interesante en función de estas estructuras gramaticales. Vamos a ver un poquito más, vamos a ir viendo un poco más en relación a la utilización de todas estas estructuras gramaticales, cómo se los utiliza, cuáles son las características fundamentales en función de todos estos temas que nosotros hemos ido viendo al transcurso de todo este periodo lectivo y obviamente que en función de estas características nos ha permitido un poco más fortalecer nuestro idioma en inglés o tener un poco más de conocimientos y vamos a ver un poco más cómo vamos nosotros a utilizar cada una de ellas. Vamos a ver un poquito más, vamos a ir analizando, vamos a ir viendo cada una de las estructuras gramaticales ya en estos últimos minutos de nuestra clase. Y para ello vamos a iniciar y vamos a presentar un poco más, vamos a ir viendo un poco más acerca de las preposiciones en inglés.
Las preposiciones prácticamente las más utilizadas y las más determinantes son justamente in, at y on, que obviamente en español se traducen estas tres formas en una sola, es en. ¿Cuándo utilizar in, at y on y cuáles son las reglas gramaticales en función de estas estructuras? Vamos a ver, estas tres palabritas son capaces de meter en más de un lío a los estudiantes, obviamente, dentro del área de inglés. Y eso es que su uso más habitual es para referirnos a algo tan corriente como el tiempo y el lugar. Cuando necesitamos de decantarte o determinar por una u otra en vez de pensar cómo diría yo esto en español, que en otras ocasiones sí puede ser una buena estrategia. Vamos a ver a continuación cuáles son las reglas gramaticales, cuáles son las estructuras en función de la utilización de cada una de ellas. Vamos a ver en este sentido la siguiente estructura en cuanto a los ejemplos de uso de las preposiciones. Vamos a ver, dice, fíjate que al principio estos dos personajes obviamente están utilizando o tienen que utilizar estas tres preposiciones cuando vamos a hablar obviamente de tiempo, cuando hablamos de lugar especialmente y cuando vamos a determinar un lugar en un espacio. Aquí vamos a ver una serie de preposiciones y vamos a ver cuáles son el uso y obviamente los ejemplos. Por ejemplo, tenemos la preposición in que se traduce en, por, dentro de y durante. Así nosotros lo podemos traducir la preposición in. ¿Con qué se usa la preposición in o siempre de qué tiene que estar acompañado? Se lo utiliza obviamente con números de la semana, con meses y también con años. Por ejemplo, tenemos 3 weeks, tres semanas, 2 years, 2 años, a month, time, a tiempos, a meses en tiempos, ahí se los utiliza. También se lo utiliza para las partes del día dentro de 3 semanas, de 3 años, de un mes. En meses, cuando nosotros, por ejemplo, nosotros queremos decir por la mañana, por la tarde, por la noche, ahí nosotros utilizamos igual la preposición in. Para estaciones del año, cualquiera de las estaciones del año, ahí nosotros utilizamos igual este tipo de preposición. Para referirnos a años, a décadas, a siglos, ahí nosotros utilizamos la preposición in en cualquiera de estos momentos. Por ejemplo, the morning, the afternoon, the evening. Por ejemplo, cuando nosotros queremos hablar, por ejemplo, de August, que es relación de agosto, September, cualquiera de los meses del año. Cuando queremos hablar de estaciones del año, tales como summer, winter, autumn, spring, las cuatro estaciones del año, ahí prácticamente utilizamos igual la determinación de la preposición, en este caso la preposición in. Cuando hablamos de décadas, por ejemplo, ustedes han visto en función de la música, por ejemplo, la década de los 70, la década de los 80, ahí utilizamos también la preposición in. Cuando utilizamos la preposición on, se lo utiliza en días de la semana, en días especiales, obviamente por la palabra die, obviamente acompañados de la palabra die, en fechas concretas, ahí se utiliza la preposición on. Por ejemplo, on Monday, on Friday, ahí estamos determinando en el lunes, en el viernes. Cuando hablamos de días específicos, de Christmas Day, de New Year's Day, obviamente ustedes ven la regla gramatical, dice que siempre tiene que estar acompañado de la palabra day. Entonces ahí nosotros podemos decir on Christmas Day, en el día de la Navidad, on New Year's Day, en el día de Año Nuevo, y así sucesivamente nosotros utilizamos con la preposición on. En fechas concretas, cuando por ejemplo, queremos decir April 1st, el 1 de abril, your birthday en February 8th, el 8 de febrero, y así sucesivamente, cuando nosotros nos queremos referir a fechas específicas. Y también utilizamos la preposición at, obviamente, para referirnos a horas, a fiestas y festividades sin la palabra day. Acá ya, obviamente, la palabra day ya no tiene que estar presente. At, obviamente, se traduce al español como a las o en. Por ejemplo, nosotros tenemos en relación a horas,
8 p.m. a las 8 de la tarde, 9:35 a las 9:45, 10 a.m. a las 10 de la mañana. Ahí estamos determinando las horas. Ahí nosotros utilizamos la palabra at, siempre antes de estas horas. También para referirnos a días, fiestas y festividades sin la palabra day. Ya no tiene que ser acompañado de la palabra day cuando nosotros utilizamos el at. Por ejemplo, at Christmas, at Easter, at Diwali, a Hanukkah. Entonces ahí nosotros tenemos la Navidad, en la Pascua, en Dawi y en el Hanukkah, por ejemplo, que es una de las celebraciones en los Estados Unidos. Ahí nosotros utilizamos las preposiciones. Aquí nosotros tenemos las 3 preposiciones más utilizadas dentro de este espacio. También usamos estas preposiciones para referirnos a lugares a donde están alguien o está algo. Ahí también se utiliza. Por ejemplo, la preposición in, que se traduce al español en. ¿Cuándo se usa o con qué se usa? Se lo utiliza con ciudades, con cualquier tipo de ciudades, con nombres de ciudades, ahí se lo utiliza. Por ejemplo, tenemos aquí, por ejemplo, tenemos la ciudad Budapest. La acompañamos con la preposición in Budapest. En Budapest se traduce eso. En países, por ejemplo, in France, en Francia. Entonces, en continentes, in Norteamérica, en América del Norte, y así sucesivamente. En partes de países, regiones o ciudades. The North, en este caso, in the North, en el norte, in my neighborhood, en mi barrio, y así sucesivamente. On se lo utiliza en calles, tales como, por ejemplo, el nombre de cualquier tipo de calle. Antes del nombre de la calle, obviamente nosotros tenemos que poner la preposición on. En lugares concretos, por ejemplo, en Corner of Oxford and Rainfield Street, en la esquina de las calles Oxford y Rainfield. Entonces también utilizamos at en direcciones, en lugares concretos de pueblos o también de ciudades. Ahí también se le utiliza la preposición at, que se traduce al español como en. Entonces son las utilizaciones más importantes en cuanto a estas 3 preposiciones que obviamente nosotros estamos haciendo un poquito también de recuerdo, que esto nosotros ya lo vimos en clases anteriores y que nos permite determinar, que nos permite precisar en función de lugares, en función de tiempos. Para ustedes tienen que obviamente tener en cuenta cuándo se los utiliza cada uno de ellos, en función de horas, en función de semanas, en función de años, para determinar direcciones y una serie de cosas más que nosotros podemos utilizar con las preposiciones para determinar, para precisar el lugar donde nos encontramos o donde se encuentra un determinado objeto. Esa es la función principal de las preposiciones. De esta manera, señores y señores, llegamos ya a la parte final del desarrollo de la presente clase. Es un gusto haber compartido con ustedes. Recuerden que todavía tenemos clases la próxima semana, pero son clases de refuerzo, en la cual en esta otra semana iremos haciendo un poco de refuerzo en función de los temas más preponderantes que nosotros o más importantes que nosotros hayamos tratado durante todo este periodo lectivo, y también iremos ya desarrollando el cuestionario que ustedes tienen, haciendo un poquito de explicación cómo es lo que ustedes tienen que situarse, cómo ustedes tienen que adecuarse en función del sistema para que ustedes no cometan errores el momento de rendir la prueba. De esta manera, señores y señores, llegamos a la parte final. Les deseo que tengan una excelente noche y nos estaremos viendo hasta la próxima semana. Hasta la próxima clase, nomás que es del día de mañana. Gracias, licenciado, de buena manera. Una buena noche. De igual manera. Gracias, Licen, que descanse.